Bueno, ya estamos con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Defensa. Don Pedro Cateriano, ¿cómo está? Muy buenas noches. Encantado de estar en RPP. No, muchas gracias. Quería empezar con la respuesta política que ha dado el gobierno, directamente el presidente Castillo y también el premier Aníbal Torres a lo que en concreto son investigaciones muy serias. 6 investigaciones ya abiertas, 4 de ellas por ser la cabeza de una organización criminal. El presidente hoy, en un evento de los que estamos viendo últimamente, reitera 2 puntos. Uno, que él no trae portátiles, que es lo que estamos viendo en los últimos días, y que él no ha robado un sol, que no ha venido a robarle al pueblo. ¿Va a ser, digamos, esta la estrategia desde su punto de vista que vamos a ver en las próximas semanas? Creo que es una señal más de temor, de pánico, si le sumamos a lo que declaró ayer, es decir, que todo era culpa de los racistas, ¿no? Y habría que preguntarnos, al margen de lo condenable que resulta que un presidente de la República divida a los peruanos, ¿no? Cuando él, debido a que personifica a la nación, debería trabajar por el desarrollo del país en colaboración con todos. La riqueza del Perú precisamente es su diversidad cultural, racial, y atacar eso de la forma que lo hizo ayer el presidente es realmente incomprensible. Porque habría que preguntarnos, ¿es racista Bruno Pacheco, su amigo de confianza y compinche de luchas políticas? ¿Es otro racista el ministro Silva, que también ha sido colaborador directo del presidente durante años? ¿O es racista su sobrino, que se ha fugado de la acción de la justicia, para evitar, mejor dicho, la acción de la justicia? Entonces, ciertamente eso no resiste el menor análisis, pero recurre nuevamente al uso de la mentira, ¿no? Que ha sido un rasgo distintivo desde que inició su gobierno. Y creo que en este aspecto, si le sumamos el ambiente de crispación que él, con el apoyo del presidente del Consejo de Ministros, está generando, lo único que ocasionan es un daño serio al país. Ya algunos medios en el exterior empiezan a criticar la situación de inestabilidad política en el país, Pero ¿no? más allá de este discurso muchas veces afiebrado que le escuchamos incluso al premier Aníbal Torres, atacando a los que ellos consideran sus enemigos políticos, el Ministerio Público, la oposición, los medios de comunicación, más allá de ese discurso, ¿cuánto realmente va a calar en la población, que en este momento está preocupada evidentemente en otras cosas, en llegar a fin de mes, ¿no? Porque, valgan verdades, lo que vemos en Palacio de Gobierno son portátiles, no es el pueblo respaldando a Pedro Castillo. Bueno, hasta ahora la situación económica del país está permitiendo, digámoslo, este desgobierno, pero hay un límite. La gestión del gobierno desde el punto de vista de la administración de los recursos del Estado es calamitosa. Por más que el presidente se irrite, porque él mismo ayer decía, me dicen inepto, he traído 2 cifras que cualquier televidente puede entrar en este instante al amigable del MEF, que es un portal informativo del Ministerio de Economía y Finanzas. Presupuesto de ejecución de inversiones, 33.3%, y ya hemos pasado la mitad del mes de agosto. Presupuesto de canon y sobrecanon ejecutado al día de hoy, 33.7%. Es absolutamente imperdonable que en una situación económica tan compleja, no solo del país, sino a nivel internacional, el Estado tenga recursos y el gobierno sea incapaz de administrar ese dinero en favor de la mayoría nacional. A ver, sin hablar, perdóneme que un paréntesis, sin hablar incluso de medidas muy concretas y urgentes que hasta el día de hoy no se pueden cumplir, como la famosa compra de fertilizantes subsidiados. Bueno. Tercera convocatoria y no se logra comprar. La entrega de bonos se anunció en mayo, estamos ya acabando agosto y no se entrega ningún bono. O lo que acaba de anunciar el día de hoy la Contraloría General de la República, van a vencer 11 millones de dosis de vacunas y este gobierno está
metido en el fragor de la lucha política. Es evidente que el presidente ya no está gobernando. Ha dejado de cumplir con su mandato constitucional y democrático. Él está dedicado actualmente a su defensa política. Y a ver, justamente, ¿no? Y también, haciendo ya un mea culpa, nosotros como medios de comunicación estamos también en el análisis diario, constante, de las nuevas evidencias, indicios que van saliendo en cuanto a los 6 casos abiertos del presidente de la República. Pero me da la impresión que se está perdiendo el foco del otro que también es importante, que es lo que usted menciona, que es lo que estamos mencionando. Pasar recuento, a ver, gestión, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está comprando? ¿Cómo se está ejecutando? ¿Hay medicinas? ¿No hay medicinas? ¿Hay colegios? ¿No hay colegios? De eso ya no hablamos. Ya no hablamos y bueno, ha transcurrido un año. Hemos iniciado ya el periodo del año siguiente y no conocemos los aspectos centrales del programa de gobierno. El presidente señala que hay que invertir en educación, en agua potable, es decir, en las necesidades básicas. ¿Qué ha hecho este gobierno? Y si a eso le sumamos también la incapacidad de los gobiernos regionales, la situación es crítica. Acá no está fallando, como dice la izquierda, el modelo económico, el régimen económico que establece la Constitución. Porque tenemos gobiernos regionales millonarios, hay que decirlo claramente, como Cusco y Piura, que para presupuestos de inversiones tienen más dinero que Lima, por ejemplo, que tiene una cantidad de habitantes muy superior. Y nuevamente tenemos estas situaciones imperdonables. ¿Cómo se puede explicar que a estas alturas Piura no tenga un hospital de alta complejidad? Y hay algo que ha pasado muy por agua tibia el día de hoy. A mí me llamó francamente la atención, que sigo a veces los temas económicos, evidentemente. El ministro Curu Urneo, hoy en el diario Gestión, en su columna, que tiene hace ya varios años, advierte claramente el propio ministro de un riesgo de recesión, es decir, que la economía empiece a contraerse con el impacto que eso tiene pues, en empleo, en inversión. Que el propio ministro salga a admitir eso es por lo menos preocupante. Bueno, y además si a eso le sumamos una política clara contra la inversión nacional y extranjera de este gobierno, que por ejemplo ha detenido las inversiones en un ámbito que es fundamental para nuestro desarrollo nacional, como es la minería, que no hace nada en un contexto internacional en donde el mundo demanda gas, quiere gas. El Perú tiene reservas gasíferas y no explora ni explota el gas. Entonces, esta es una situación francamente incomprensible. Y no es, como dice el presidente, que nos burlemos de su manera de hablar. Lo que causa estupor y también hilaridad es la forma que tiene que hablar, y ya no solo su nula formación jurídica o histórica. Estos constantes lapsus que tiene el presidente, por llamarlos de alguna manera, nos dibujan claramente lo que es la personalidad del presidente. No es un buen profesor. Un buen profesor se prepara. Sus exposiciones las elabora a conciencia. Porque, a ver, uno en ese cargo, y usted lo sabe, ha sido alto funcionario, tiene asesores, ¿no? Los discursos muchas veces se lo escriben. Es decir, podría pues repasar, darle una leidita antes de hablar de la independencia de Arequipa, Huánuco, Piura. Bueno, entonces lo que refleja esto, lo que demuestra esta conducta es irresponsabilidad. El presidente hasta ahora no tiene conciencia cabal de la importancia del cargo que desempeña, y eso sí es sumamente grave. No es que acá estemos ante una persona que ha cometido un lapsus, un error, no. Ya esta es una conducta reiterada de una gestión pública en términos generales absolutamente inepta. Ahora, recuerdo mucho el otro día hacer una comparación cuando gana la presidencia Donald Trump y tenía pues estos exabruptos y digamos acciones que generaban sorpresa global. Salió una carta en el conocido diario el New York Times, que evidentemente no se firmó,
pero que era de funcionarios de la interna del gobierno, donde decían, bueno, el adulto, no se preocupen que hay adultos en casa. En el gobierno del presidente Pedro Castillo, ¿están los adultos? Y si están los adultos, ¿se les hace caso? Bueno, se suponía que además presentaron a Aníbal Torres como una superestrella, un abogado de gran experiencia, un jurista, es decir, la maravilla, al igual que Mirta Vázquez, ¿no? Las superestrellas. Pero ¿qué ha resultado Aníbal Torres? Un asusador profesional que coopera con la inestabilidad política del país. Y Omar, si a eso le sumamos el incomprensible papel que viene desempeñando el Parlamento, bueno, la situación es de gran preocupación. Ahora, a ver, ya se ha aprobado una moción para que Aníbal Torres vaya al Congreso de la República a explicar sus palabras, desde su punto de vista incluso constitucional, y además que usted ha ejercido este cargo tan importante de premier. Lo que hizo Torres es un delito, es provocación, es defensa política. ¿Qué es hacer un llamado a la movilización para, cito textualmente, poner de rodillas a la oposición? Bueno, es una declaración política absolutamente inaceptable y condenable. Ahora, no es el primer exabrupto y no es tampoco la primera ocasión en la cual desafía al Congreso. No hay que olvidar que cuando el Parlamento lo interpeló, sí, les dijo a los parlamentarios, a ver, atrévanse a censurarme. Y hay también respuestas políticas absolutamente incomprensibles del Congreso. Cuando el Congreso ante esto pide, o algún sector de los grupos parlamentarios solicitan el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿qué está demostrando el Parlamento? Que se mueren de miedo, no solo que no conocen la Constitución y la ley, porque los encargados del mantenimiento del orden público es la Policía Nacional, no las Fuerzas Armadas. Entonces, no solo demuestran que tienen pánico de ser disueltos, sino que con esta clase de exabruptos ellos también contribuyen a la anarquía. Si a eso le sumamos las renuncias en los partidos, 13 bancadas parlamentarias, en donde los grupos parlamentarios, un número de parlamentarios vota en un sentido, el otro se abstiene, no se sabe la línea política. Y los partidos, cosa que ha pasado, digamos, en medio del caos rápidamente, pero el presidente fue obligado a renunciar del partido. Ayer otro candidato presidencial, Lezcano, pide licencia al partido. Es decir, al interior del Parlamento hay un proceso de descomposición de los grupos políticos que ayudan a ahondar esta crisis política. Es decir, estamos frente a un Congreso de la República mucho más débil que el que tuvimos hace un año, que el que entró hace un año. Divide y reinarás. Estas divisiones, estas luchas intestinas al interior del Parlamento favorecen, digamos, el proceso de flotación del presidente Castillo en el gobierno. Porque, reitero, el presidente Castillo ya no gobierna, no solo por su forma de actuar, sino por lo que apreciamos, ¿no? Por la inacción gubernativa, por la irresponsabilidad absoluta en el manejo de la cosa pública. Es decir, se van a perder 11 millones de vacunas y no pasa nada en el país, ¿no? Se le da 750 millones de dólares a Petroperú en medio de un escándalo de corrupción y no pasa nada. Entonces estamos en una situación, diríamos, límite. El país va a seguir aguantando este ritmo de demagogia, mentira, ineptitud y corrupción. Creo que no. Claro, pero lo conversamos, me parece que la última vez, la salida a esto, que algunos dicen que no es crisis política, sino un conflicto de poderes que siempre ha habido, tiene que pasar, entiendo, por el Parlamento, ¿no? Exactamente. Porque hay otros juristas, abogados que dicen no, que podría pasar por el Poder Judicial, pero claramente en el Congreso de la República hoy en día no tienen los votos necesarios para que esto avance. Y hay que decirlo muy claramente que los únicos que están cumpliendo con su tarea constitucional son la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿no? Con mayor firmeza y empuje la Fiscalía de la Nación, pero en un contexto en el cual hay una anarquía a nivel del gobierno
y otra anarquía a nivel parlamentario. Es decir, la salida efectivamente tiene que ser política, pero la profundización de estas investigaciones, yo creo que más temprano que tarde van a desnudar las responsabilidades del presidente Castillo. Y por eso insistí en el tema del discurso, ¿no? Porque da la impresión, si uno hace el análisis fino de lo que viene ocurriendo, que el verdadero enemigo del gobierno y de Pedro Castillo no es el Congreso de la República, donde no tiene los votos. Es el Ministerio Público, directamente la propia fiscal Patricia Benavides. Pero claro, es más popular pegarle pues a un Congreso que tiene un denunciado por violación despachando. Y ya nos olvidamos del tema, ya ni siquiera está en las páginas policiales. No se hace nada. Pero claro, le pego al que ya está en el suelo y eso le elevó al menos la popularidad este 25%. Bueno, él está dedicado ahora a una campaña política para intentar una defensa. No levanta los cargos. Es claro hasta ahora que la tarea de obstruir la acción de la justicia es evidente. No coopera en ninguno de los pedidos. Cuando es citado por la fiscal, guarda silencio y sus defensores salen a alegar que es un derecho constitucional, pero eso no está en discusión, si es un derecho guardar silencio. Pero el compromiso del presidente Castillo de liderar contra la lucha contra la corrupción, el compromiso ético y la obligación de un presidente de actuar apegado a la verdad, ¿dónde queda? ¿No? Claro. Entonces, es realmente una situación muy penosa. Y desde el punto de vista legal, constitucional, ¿tiene asidero este habeas corpus que ha presentado la defensa del presidente de la República? Entiendo que para evitar futuros allanamientos en Palacio de Gobierno, y entiendo que en el habeas corpus se involucra directamente al juez que aprobó esto, Justiniano Romero, al fiscal a cargo e incluso al coronel Germán Colchado, que dirigió el operativo. ¿Un habeas corpus de ese tipo para hechos futuros tiene asidero? Yo creo que ya el Ministerio Público ha marcado la ruta constitucional en el sentido que el presidente en funciones puede ser investigado. Cualquier medida que vaya en el sentido de intentar bloquear la acción de la justicia, yo creo que será desestimada por el Poder Judicial, ¿no? Claro, porque yo entiendo que Palacio de Gobierno goza también de cierta inmunidad, es decir, el espacio físico goza de algún tipo de protección. Acá se ha hablado de secretos de Estado, es decir, es una cosa ridícula, ¿no? Es decir, no tiene ningún... No. Un juez debería... Bueno, obviamente si hay videos referidos a la vida privada, íntima del presidente de la República, no. Pero a los ambientes que tienen cámaras al interior del Palacio, claro que sí. Porque acá lo que se busca es muy claro y muy preciso, saber si se encubrió en esos días a la cuñada Jennifer Paredes. Porque, a ver, conversando con un fiscal experto en estos temas, si se hace un operativo, si se va a detener una persona y se va a Palacio de Gobierno, es porque este equipo especial, la policía, ya tenía información de que ella estaba ahí. Es evidente que para dar un paso como el que dio la policía con autorización judicial, existía o se realizó un seguimiento legal que permitía a la policía y a la fiscalía y al Poder Judicial llegar a la conclusión que habían evidencias de la presencia de la cuñada del presidente o hija putativa del presidente, ¿no? Doctor Caterina, usted no... me parece haber conversado esto con usted. ¿Usted no está de acuerdo con esta hipótesis que señala que se podría suspender judicialmente el presidente de la República? Es decir, que no pase por el Congreso, que vaya por el Poder Judicial. Yo creo que el Ministerio Público podría pedir al Poder Judicial algunas limitaciones, pero finalmente la palabra la va a tener el Congreso, porque es el Parlamento el que tiene la competencia constitucional para adoptar una medida como esa. Por eso reitero que, si bien es cierto, hay más sectores de la ciudadanía, instituciones que están
pidiendo la renuncia del presidente. También hay un trabajo de la Fiscalía que está, digámoslo así, consolidando las imputaciones, las gravísimas imputaciones de carácter penal contra el presidente Castillo. Sin embargo, pareciera que lo que sale, a ver, cada semana o cada fin de semana termina de alguna manera ya anestesiándonos un poco, porque es bastante grave. A ver, el hecho de que haya unos posits con la puño y letra del presidente de la República solicitando estos cambios que finalmente se confirmaron, como la del coronel Ciro Bocanegra, pues está ahí y no pasó nada, no pasa nada en el Congreso. Y además son pruebas, porque los defensores de Castillo dicen que no hay pruebas. No hay nada, ¿no? claro. Acá han desfilado ayer y antes de ayer, no hay pruebas, es lo que dicen los parlamentarios de Perú Libre y de todo el sector de la izquierda, ¿no? Pero evidentemente, ¿quién ha entregado estas pruebas? ¿Adversarios del presidente? ¿Racistas que tienen movimientos políticos contra el presidente? No, su entorno íntimo, su exsecretario, su hombre de absoluta confianza, que no tendría, uno se preguntaría, ¿no? O se puede preguntar, ¿cuál es el odio que le tiene Pacheco al presidente Castillo? ¿Por qué razón está traicionando? No, acá hay una acción de la justicia que ante las evidencias, ante las pruebas, ha obligado a Pacheco a acogerse a la colaboración eficaz. Y además de eso, ya para ir terminando, no solo son los dichos de Bruno Pacheco, que ha sido el número 2 de Palacio de Gobierno, el hombre de extrema confianza que usted bien señala, sino hechos y decisiones muy concretas del presidente. Solo para citar un par, la decisión de darle a través del Ministerio de Vivienda un presupuesto enorme, mayor que de algunas regiones, a un distrito pequeño de Anguía, donde se entregaron a dedo 10 obras públicas, creo, no sé por cuántos millones de soles. Y a nadie le extrañó ese hecho, ¿no? Claro. Y claro, ya los $20.000 que encontró la Fiscalía en Palacio ya para sus defensores tampoco es prueba. Pero a lo que voy con todo eso, pero en el Congreso, claro, es como que, bueno, se alteran, hay declaraciones, pero vemos que nada avanza, nada surge. Hay griterío. En el Ejecutivo también hay griterío. Habría que pedirle al presidente Castillo menos palabrería, menos demagogia y que cumpla con su palabra de maestro. Muchísimas gracias, don Pedro Castellano, expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Defensa y abogado en Derecho